Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y vuestras familias también y que estéis pasando el confinamiento, bueno, pues de la mejor manera posible. Hoy vamos a comenzar el tema 2 de prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? La prevención de riesgos, la legislación y la organización. ¿Qué vamos a ver en este tema? Bueno, pues en principio y en primer lugar lo que vamos a ver es la legislación, ¿de acuerdo? Como ya comenté en el tema anterior, en España hay una serie de normas que son necesarias y obligatorias que cumpla el empresario a la hora de organizar la prevención dentro de la empresa. Las primeras normas que tiene que cumplir pues son las normas internacionales, como ya vimos en los primeros temas a la hora de hablar de la jerarquía de normas. Las primeras son las normas internacionales. En segundo lugar, tiene que cumplir la Constitución. Y en tercer lugar, tenemos la gran norma española, que es la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales en España. Esta es nuestra norma marco. Y luego, a partir de ahí, hay una serie de reglamentos y de reales decretos que lo que son es específicos. El de la electricidad, el de, por ejemplo, la señalización, ¿de acuerdo? Que son más específicos. ¿Qué podemos encontrar en esta ley? Bueno, pues en esta ley sobre todo lo que vamos a encontrar son las obligaciones del empresario que tiene que cumplir y también, por ejemplo, las obligaciones y los derechos de los trabajadores. Dentro de las obligaciones de los empresarios, ¿qué es lo que tienen ellos que cumplir obligatoriamente? Pues tienen que planificar la prevención, tienen que evaluar los riesgos que haya en cada puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Tienen que dar los equipos adecuados, por ejemplo, maquinarias que estén en buen uso y las medidas de protección que tienen que llevar los trabajadores. Como ya visteis en el otro tema, por ejemplo, pues hablábamos de unos cascos, de petos de seguridad para los rayos X, que contestasteis muy bien las preguntas, calzado de seguridad, guantes, en todo caso si hiciera falta. Por su lado, ¿cuáles son las obligaciones del trabajador? Bueno, pues el trabajador está obligado a usar adecuadamente los equipos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si una máquina tiene unos resguardos de seguridad para no cortarte, el trabajador está obligado a no quitarlos, ¿de acuerdo? No puede quitarlos, puede ser sancionado por ello. También tiene que informar inmediatamente a su superior en caso de que se produciera un riesgo en su puesto de trabajo, ¿de acuerdo? También tiene que cooperar con el empresario para que se lleve a cabo bien y correctamente el plan de prevención. ¿Y qué es lo que pasa? Si no cumpliera estas obligaciones, puede ser sancionado. Ya vimos en el primer tema que las sanciones van a depender si las faltas fueran leves, graves o muy graves. ¿Y en qué nos basamos? Pues en el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Allí estaban las sanciones y luego ya pues en el convenio colectivo de cada uno de los sectores. Seguimos avanzando y en este caso ya lo que vamos a pasar a la siguiente pregunta y vamos a ver la organización de la prevención en la empresa. Bueno, ¿cómo va a organizar el empresario la gestión de la prevención dentro de la empresa? Bueno, hay distintas formas de organizar el servicio de prevención. ¿Qué significa organizar el servicio de prevención? Pues significa saber quiénes son los encargados de velar por que se cumplan los planes, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a depender de varios factores. Uno es el número de trabajadores que tenga la empresa y también, muy importante, la formación que tenga tanto el empresario como los trabajadores. Entonces, una de las formas que puede elegir el empresario dentro de su empresa para gestionar la prevención es la asignación por el propio empresario, es decir, que el dueño, siempre que trabaje en la empresa y esté allí, sea el encargado de velar por la protección. Para eso, la empresa tiene que tener menos de 25 trabajadores y además el empresario tiene que tener formación adecuada para llevar la prevención. Otra forma es el servicio de prevención propio. Eso es distinto. Lo que hemos hablado antes es que el empresario como persona lo lleva y ahora es un servicio de prevención, es decir, un departamento dentro de la empresa que se encarga de gestionar la prevención. Evidentemente, para tener un departamento de prevención es muy importante que la empresa sea grande,
Entonces, estos departamentos lo tendrán las empresas que tienen más de 500 trabajadores o aquellas que tienen entre 250 y 500 trabajadores, pero que se dediquen a actividades peligrosas. Otra opción, pues la designación de trabajadores, es decir, que sean unos trabajadores los que lleven la prevención. ¿De qué depende? Pues de la formación que tengan los trabajadores, ¿de acuerdo? Pues pueden tener una formación básica, media o alta, hasta pues, bueno, tener los másteres en prevención y se pueden encargar ellos. Otra opción, servicio de prevención ajeno, que significa subcontratar una empresa que te gestione la prevención. Y por último, el servicio de prevención mancomunada, pues se juntan una serie de empresas que están juntas o en el mismo edificio, o en el mismo polígono, o en el mismo centro comercial y entonces llevan la prevención entre todas. ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a ver es la participación de los trabajadores dentro de la prevención, es decir, cómo pueden colaborar los trabajadores. ¿Os acordáis cuando estuvimos viendo en el tema anterior, estuvimos viendo la representación de los trabajadores? Había dos formas de representación, ¿os acordáis? Pues teníamos los delegados de los trabajadores y los comités, pues en este caso igual. Si lo que tenemos son delegados de trabajadores, pues ellos serán, si tienen la formación, los delegados de prevención. Y si la empresa es más grande, ya tiene comités, pues serán comités de prevención. ¿De acuerdo? Y por último, y para no alargarme mucho, vamos a ver la pregunta de la gestión de la prevención. Mirad, ¿cómo se gestiona la prevención dentro de una empresa? ¿De acuerdo? Hay una serie de pasos a la hora de elaborar el plan, es decir, lo que tenemos que seguir todos, tanto el empresario como los trabajadores, lo que es el plan de prevención, tiene que seguir unos pasos obligatorios. Y estos pasos, el primero de todo es evitar el riesgo, ¿de acuerdo? El que evita el riesgo evita el accidente. El siguiente paso que hay que hacer es evaluar, si no se puede evitar el riesgo al 100%, a evaluar el tipo de riesgo que hay dentro de un puesto de trabajo. Imaginaros que estamos trabajando en una empresa con sierras. Si no se puede evitar la sierra, ¿de acuerdo? Porque hay que cortar tablero. Pues se evalúa el tipo de riesgo. ¿Un riesgo importante? ¿Es un riesgo trivial? Trivial es que no tiene mucha importancia. El riesgo de corte puede ser habitual o raro, ¿de acuerdo? En eso consiste evaluar el riesgo. Luego se tiene que combatir, es decir, luchar contra el riesgo en el sitio. Es decir, si esa es la máquina que está produciendo el riesgo, hay que usarla de la manera adecuada y que tenga todos los resguardos y protecciones necesarias para que ese trabajador que la use no se ponga en peligro. El siguiente paso es sustituir lo peligroso por algo que sea poco o nada peligroso. Os pongo un ejemplo. En este caso nos encontramos en una fábrica que usa pintura, ¿de acuerdo? Pintura y disolvente. Las tecnologías han evolucionado mucho y evolucionan muy rápido y antiguamente existía una serie de pinturas que actualmente están prohibidas porque son tóxicas, igual que los disolventes. Pues en este caso lo que se hace es sustituir las pinturas acrílicas por las pinturas al agua que emiten poco o ningún gas. Igualmente con los disolventes, ¿de acuerdo? Se sustituye lo peligroso por lo nada o poco peligroso. Segundo paso, evidentemente siguiente paso, hay que planificar la prevención y la protección necesaria en caso de riesgo. Algo muy importante y muy sencillo, y además que os lo van a preguntar, que lo vais a ver y que es una cosa de lógica, es que antes de dar una protección individual para cada trabajador, hay que proteger a todo el grupo. Os pongo un ejemplo claro. Volvemos a nuestra fábrica de corte de tablero de madera. Estamos en una nave y tenemos, por ejemplo, 30 trabajadores. Unos están cortando, otros están lijando, otros están atornillando. Allí, en esa nave, se está produciendo
muchas virutas, muchas partículas de polvo. Lo que es más importante y lo principal es poner una buena extracción, ¿de acuerdo?, de todas las partículas de polvo, porque esa es una medida de protección colectiva. Y una vez que hay una buena extracción que protege a todos, pues ya se le da a cada uno la protección individual, que sería, por ejemplo, en este caso, una mascarilla o unas gafas para evitar que que se meta cualquier tipo de partícula dentro de los ojos. Importantísimo, siguiente paso, dar instrucciones claras a los trabajadores de lo que tienen que hacer y de los riesgos, ¿vale?, que hay en su puesto de trabajo. Siguiente, hay que adaptar el trabajo a cada persona porque cada persona es un mundo, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor algunas que tienen alguna discapacidad, a lo mejor otras simplemente unas son más altas y otras son más bajas y es simplemente como adaptar el banco, ponerlo más alto, más bajo para la ergonomía. O, por ejemplo, una mujer que está embarazada, pues quizás ya no pueda trabajar de pie, hay que ponerle un asiento, ¿de acuerdo? Y por último, tener en cuenta cómo va evolucionando la técnica. ¿Qué significa? Pues que si nosotros tenemos una máquina que compramos hace 25 años, que ha estado dando buen uso, pero ya está vieja, hace mucho ruido, no tiene protecciones, hay que sustituirla por una nueva, silenciosa y con protección. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a terminar dentro de esta pregunta de la gestión de la prevención de la empresa, pues con lo que os estaba diciendo antes. ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos evaluar un riesgo cuando se produce? Vais a ver aquí en vuestro manual, de acuerdo, dentro de la pregunta número 4, unas tablas en las que van a ir cruzándose la probabilidad de que se produzca un riesgo y las consecuencias. La probabilidad será baja, media o alta, es decir, que es muy frecuente que se tenga un accidente. Y las consecuencias van a ser ligeramente dañinas, es decir, pues algo que no es muy importante, dañinas, te va a hacer daño, y extremadamente dañinas, ¿de acuerdo? En el caso de que se produzca un riesgo, pues puede ser, por ejemplo, un moratón, puede ser un corte o puede ser la amputación de una mano. ¿Veis? Hombre, no es bonito, pero es así. Estamos hablando dentro de riesgos y de accidentes y de consecuencias, ¿de acuerdo? Dependiendo de cuál es el nivel de riesgo, pues nosotros, la empresa, tendrá que tomar una serie de acciones preventivas que pueden, por ejemplo, si es trivial, es decir, si es un moratoncillo, pues entonces no se requiere ningún tipo de actuación. Informar bien al trabajador y que use adecuadamente la maquinaria, ¿de acuerdo? Y que sea prudente. Si es tolerable, es decir, bueno, pues hay unos riesgos que se saben que hay, pero no son muy importantes, bueno, pues lo que hay que hacer es mejorar un poquito la acción preventiva que estaba ya planeada. ¿Qué es moderado? Pues entonces hay que hacer esfuerzos, ¿de acuerdo?, para evitar que se produzca. Si es importante, pues no se debe comenzar el trabajo hasta que se evite ese riesgo. Y para ello quizá el empresario tendrá que invertir dinero en evitar ese riesgo. Y si es intolerable, es decir, un peligro inminente, un peligro pues que tiene unas consecuencias muy importantes, pues ni se debe comenzar ni se debe continuar con ningún tipo de trabajo cuyas consecuencias sean intolerables. ¿De acuerdo? Bueno. Recomendación, leeros bien el manual, ¿de acuerdo? Tenéis que hacer una actividad que consiste en contestar unas preguntas tipo test y algunas definiciones y unos cuantos ejercicios para que contestéis, ejercicios prácticos. No tengáis prisa. Leerosla bien, no falléis porque podéis sacar buena nota, pero si vais con prisa estáis fallando en preguntas que son muy fáciles, que son tontas y entonces pues simplemente con un poquito más de atención podríais sacar más nota. Os doy la enhorabuena a todos porque en general todo habéis hecho muy bien la actividad número 1, pero aquellos que han sacado menos nota, leeros bien el manual, viene todo aquí, ¿de acuerdo? Yo, como siempre, estoy a vuestra disposición, me podéis contactar cuando queráis y, bueno, lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Aquí me tenéis. Os mando, como siempre, un abrazo muy grande y os deseo que estéis súper bien. Hasta luego, chicos.